Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la clase de métodos numéricos. Vamos a hablar un poco sobre ecuaciones diferenciales. Para esto, primero vamos a ver qué es una ecuación diferencial. Una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes se dice que es una ecuación diferencial. Por ejemplo, aquí está expresada una ecuación diferencial porque hay una derivada y está relacionada de esta otra forma. Así que aquí estaríamos buscando una función y que depende de x que satisface esta ecuación. Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar por tipo, por orden y por linealidad. Cuando las clasificamos por tipo, las ecuaciones diferenciales, vamos a ver que si una ecuación contiene solo derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo, estas que aparecen aquí son ecuaciones diferenciales ordinarias. Y tenemos también las ecuaciones diferenciales parciales. Una ecuación que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes, de dos o más variables independientes, se llama ecuación diferencial parcial. Por ejemplo, estas que están aquí. Por ejemplo, aquí este símbolo es el que denota la derivada parcial de la función u con respecto a la variable x. En este caso estaríamos hablando que aquí está expresada la segunda derivada parcial de u con respecto de x. Y pues estas tres son ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales. La notación que se emplea en ocasiones es la notación de Leibniz o la notación con primas. Al usar esta última notación, las ecuaciones diferenciales se pueden escribir en formas más compactas, por ejemplo, esta ecuación diferencial que está aquí. En muchas ocasiones también resulta útil utilizar alguna u otra. La ventaja de la notación de Leibniz es que queda bien claro cuál es la función y con respecto de qué variable depende. Y una ventaja de la notación prima es que es más compacta. Podemos clasificar las ecuaciones diferenciales también por orden. El orden de una ecuación diferencial, no importa si es una ecuación diferencial ordinaria o una ecuación diferencial parcial, es el orden de la mayor derivada en la ecuación. Por ejemplo, esta es una ecuación diferencial y esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, porque es la derivada de mayor orden. Esta es la segunda derivada, por lo tanto esta es de segundo orden. No importa que aquí aparezca una derivada al cubo. El orden nos lo da esta parte de aquí que nos habla de la derivada de mayor orden que está presente en la ecuación diferencial. Simbólicamente podemos expresar una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden con una variable independiente por la forma general que está expresada de aquí, donde f es una función que toma valores reales en estas n más 2 variables. La ecuación diferencial expresada de esta forma, donde f es una función continua con valores reales, se conoce como forma normal. También podemos clasificar las ecuaciones diferenciales por linealidad. Una ecuación diferencial de enésimo orden, como la que estaba en la ecuación 1, se dice que es lineal si f es lineal en estas variables, y esto significa que una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden es lineal cuando la ecuación diferencial tiene esta forma. Así que tiene esta forma, o bien en la notación de Leibniz, esta que está aquí abajo. Algunos casos especiales de esta ecuación que son de especial importancia son las ecuaciones lineales de primer orden, es decir, cuando en la ecuación anterior n es igual a 1, en cuyo caso tenemos una ecuación de este tipo, y las de segundo orden, cuando tenemos algo de este tipo. Las propiedades de las ecuaciones diferenciales ordinarias es que
La variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado, es decir, la potencia de cada término que contiene a y es igual a 1. Los coeficientes, estos, de cada una de estas dependen a lo más de la variable independiente x. Y también tenemos las ecuaciones no lineales. Una ecuación diferencial ordinaria no lineal es simplemente aquella que no es no lineal. Las funciones no lineales de la variable dependiente o de sus derivadas, como el seno de y o e a la y, no se pueden presentar en una ecuación lineal. Por ejemplo, en esta ecuación vemos que este término pues no solo depende de x, entonces ahí ya no hay linealidad. Aquí aparece el seno, por lo tanto no hay linealidad. Aquí aparece y al cuadrado, por lo tanto no hay linealidad. Así que estas son ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales de primero, segundo y cuarto orden, respectivamente. En cuanto a las soluciones de las ecuaciones diferenciales, cualquier función definida en un intervalo y que tiene al menos n derivadas continuas en ese intervalo, las cuales cuando se sustituyen en la ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden reducen la ecuación a una identidad, se dice que es una solución de la ecuación en el intervalo. En otras palabras, una solución de una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, como la que presentamos en 1, es una función que posee n derivadas para las que al momento de sustituir la función que estamos diciendo que es la solución en la ecuación diferencial, pues la satisface en todo el intervalo. En el caso de las ecuaciones lineales de primer orden, cuando tenemos una ecuación de este tipo, decimos que es homogénea cuando g de x es igual a 0 y decimos que si g de x es distinto de 0, pues es no homogénea. Si dividimos ambos lados de la ecuación entre a1 de x, obtenemos la forma estándar de la ecuación lineal. Y los pasos que podemos seguir para resolver una ecuación lineal de primer orden: poner la ecuación lineal en la forma estándar. 2. Identificar de la identidad de la forma estándar quién es esta función p de x y después determinar lo que se le llama el factor integrante, que es la exponencial de la integral de p de x de x. 3. Multiplicar la forma estándar de la ecuación por el factor integrante. El lado izquierdo de la ecuación resultante es automáticamente la derivada del factor integrante y y. Así que con esto convertimos la ecuación diferencial en esta expresión de aquí. Y para resolver, lo que tendríamos que hacer enseguida es integrar ambos lados de esta última ecuación. Por ejemplo, vamos a resolver esta expresión. Así que lo que haríamos aquí sería buscar primero poner la ecuación diferencial en la forma normal. Así que pues vemos que esta ecuación ya está en la forma estándar. Así que aquí quien está haciendo el papel de p sería simplemente menos 3. Por lo tanto, el factor integrante, la integral de menos 3 es menos 3x. Así que ese sería el factor integrante. Así que multiplicamos la ecuación diferencial por el factor integrante. Y con esto veríamos que así que si integramos aquí a ambos lados, tenemos que a la menos 3xy tiene que ser igual a una constante. Y si despejamos y, vamos a tener que y es igual a una constante por e a la 3x. Y pues esta sería la solución para esta ecuación diferencial. Lo podríamos comprobar sustituyendo. Vamos a ver quién es la derivada
esta función que encontramos. Sería 3 por c por e a la 3x, y si la sustituimos tendríamos 3 por c por e a la 3x menos 3 por c e a la 3x igual a 0, y esto vemos que efectivamente es 0, con lo que comprobamos que efectivamente satisface la ecuación diferencial. En cuanto a las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, una ecuación diferencial lineal de segundo orden es de esta forma, decimos que es homogénea. Y la ecuación de este tipo, donde g de x no es igual a 0, decimos que es no homogénea. Veremos que para resolver una ecuación lineal no homogénea, como la que está aquí estos. Así que para resolver una ecuación lineal no homogénea, como la que está aquí, primero debemos resolver la ecuación homogénea que está asociada a la misma. Para esto vamos a ver un poco de teoría al respecto y vamos a hablar del principio de superposición para ecuaciones homogéneas. Si tenemos y1 y y2 soluciones de la ecuación homogénea de segundo orden en un intervalo i, entonces la combinación lineal de estas dos soluciones, donde c1 y c2 son constantes, resulta que también es una solución en el intervalo. Vamos a hablar un poco sobre funciones linealmente independientes. Decimos que las funciones y1 y y2 son linealmente dependientes en un intervalo i si existen constantes c1 y c2, no ambas 0, tales que satisfacen esta condición. Es decir, que su combinación lineal cumple esta condición. Esto es exactamente la definición que tenemos en álgebra lineal para ver cuando dos vectores son linealmente dependientes. Y en el caso de las funciones se debe cumplir para toda x en el intervalo. Si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente en el intervalo, en este caso el conjunto de funciones solo son estas dos, pero de igual forma puede aplicar para más funciones, decimos que es linealmente independiente. Así que o es uno o es otro. O son linealmente dependientes o son linealmente independientes. Lo podemos decir de otra forma. Las funciones y1 y y2 son linealmente independientes en un intervalo i si las únicas constantes para las que la combinación lineal de las dos funciones sea 0, las constantes sean ambas 0, y esta condición se debe cumplir para toda x en el intervalo i. Y lo que está aquí enseguida nos ayuda a determinar cuándo es que dos funciones son linealmente independientes. Así que si tenemos dos funciones que son soluciones de la ecuación diferencial homogénea de segundo orden en el intervalo i, el conjunto de soluciones es linealmente independiente en el intervalo si y solo si w de y1 y2 es distinto de 0 para toda x en el intervalo donde w de y1 y2 es igual al determinante de la matriz que está aquí formada por las funciones y1, y2, la derivada de y1, la derivada de y2. A w de y1, y2 se le llama Gronskiano de las funciones, en este caso de las funciones y1 y y2. Así que en el caso en el que el Gronskiano de las funciones sea distinto de 0, va a resultar que las funciones son linealmente independientes. En esta información que está en esta diapositiva he agrupado algunos resultados importantes. Así que dice que existen funciones y1 y y2 linealmente independientes que son soluciones de la ecuación diferencial homogénea de segundo orden en un intervalo, y que la solución general de la ecuación homogénea en el intervalo es la combinación lineal de estas dos funciones que son linealmente independientes para las constantes c1 y c2 arbitrarias. Y para la solución general, cuando tenemos ecuaciones no homogéneas, tenemos lo siguiente.
Si y de p es cualquier solución particular de la ecuación diferencial lineal no homogénea de segundo orden, como estaba en la ecuación 3, en un intervalo y sean y1 y y2 soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea asociada en el intervalo, entonces la solución general de la ecuación en el intervalo va a ser esta y, que va a ser la combinación lineal formada por las soluciones de la ecuación homogénea más la solución particular. Aquí C1 y C2 son constantes arbitrarias. Si escribimos y de C como la combinación lineal que está aquí, a esta se le llama función complementaria para la ecuación 3. La ecuación 3, recordemos que era la ecuación diferencial lineal no homogénea de segundo orden. Luego, la solución general de la ecuación no homogénea es la suma de una función complementaria, como se puede ver aquí, más una solución particular. Las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Así que, con lo que hemos visto, la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden de este tipo es una combinación lineal, donde y1 y y2 son soluciones que constituyen un conjunto linealmente independiente en cierto intervalo i. Hasta aquí vamos a llegar con esta parte de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. No vamos a entrar en más detalle, pero sí quería yo que conocieran estos hechos para que sirvieran como introducción al tema. En lo que sigue vamos a pasar a métodos numéricos para resolver algunas de estas ecuaciones.